Señoras y señores todos, vamos a iniciar el acto en el cual el Arma de Ingenieros presenta el libro, el cual contiene sus 100 primeros años de historia, que esperemos que sean muchos 100 más. Para ello contamos con un distinguido panel integrado por la doctora Ana Ribeiro, por la profesora Marta Canessa, por el licenciado El Pino y por nuestro comandante en jefe en su doble función como historiador que es y como nuestro comandante que es. Así que, en primer término, y para seguir un orden alfabético, le voy a ceder la palabra a la profesora Marta Canessa. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Lo pensé estas palabras en homenaje al Batallón 20 de septiembre, a toda su comisión y a todo el esfuerzo que ha hecho para celebrar los 100 años del Arma de Ingenieros. Y empezar con una frase de Platón que pone en boca de Sócrates y que dice: para recordar es necesario haber sabido antes lo que se recuerda. Y la obra que presentamos hoy precisamente tiene esa finalidad: conocer, saber para poder recordar. Y los recuerdos que se nos vienen aquí a la mente son los que yo ahora estaba preguntando al señor presidente de la comisión, si el lugar donde estamos, la llamada aduana de Oribe, fue construida por el ingeniero militar José María Reyes. Me dijo que no lo sabía y creo que es una cosa que sería importante poder investigar si fue de José María Reyes, porque José María Reyes tuvo una gran importancia en lo que es la arquitectura y el desarrollo urbanístico de Montevideo. Y además podemos recordarlo como el que en 1829 fue el principal encargado de diseñar la ciudad nueva de Montevideo, cuando se determinó la apertura de la ciudadela y la calle del 18 de julio y todo lo que se llama Ciudad Nueva, que va desde el Ejido, o sea, la mitad de la Plaza Independencia, porque la ciudadela todavía quedó por muchos años, hasta 1889, y el Ejido, antiguo de la época de la colonia, la división urbana. Eso es diseño de José María Reyes, es decir, la ingeniería está presente en todo lo que es la civilización, el ser humano viviendo en sociedad. No olvidemos que cuando se hace sedentario es necesario hacer poblaciones, construir canales, construir carreteras. Es decir, todo eso empieza precisamente con los técnicos que después van a ser los ingenieros. Y nuestra historia es una historia desde ese punto de vista de ingenieros militares. Siguiendo con el primer plano de Montevideo de 1724, que es del ingeniero militar don Domingo Petrarca, un gran ingeniero y cartógrafo. Y siguiendo por José María Reyes, que siglos después es el que hace y continúa la Ciudad Nueva. Y cuando viene la Guerra Grande, José María Reyes va con el grupo contrario al general Rivera, con Oribe, y el presidente Oribe y el presidente Rivera por su lado
él, José María Reyes, va con el ejército sitiador. Y ahí construye lo que hoy se llama La Unión. Hoy es un barrio, pero fue una villa, la Villa Restauración de Oribe, o sea, donde tenía el ejército oribista, estaba en el Cerrito de la Victoria, y unidos por la calle de la Industria, porque ahí establecieron las industrias, estaba la Villa Restauración, que cuando vino la paz del 8 de octubre del 51 se pasó a llamar el pueblo de la Unión de los Orientales. Y ahí tenemos a Reyes trabajando, hace el plano, también el diseño andamero, siguiendo el sistema español, y también hace lo que hoy es el Hospital Pasteur, que era el edificio para universidad que determinó plantear Oribe. Y la calle del Comercio. Yo estoy en contra de los cambios de los nombres, cualquiera sea la persona por la cual se sustituye el nombre. La verdad que es un atentado a la historia del cambio del nomenclator, y en este caso el cambio del nomenclator de la calle del Comercio, que es por donde Oribe sacaba los animales de la campaña para proveer los ejércitos de Rosas. Y hacía el comercio, y entraba de contrabando, e incluso había introducción de esclavos por este puerto. Y la calle del Comercio, ¿a dónde iba? Lo que hoy es el comercio. Desde acá, desde la aduana hasta donde hoy sigue llamándose Comercio, en la calle 8 de octubre. Y ahí iban las carretas. Y ese es el recuerdo que podemos señalar de un ingeniero militar que fue tan importante. Pero también yo quería traerles al recuerdo, ya que el tiempo es muy pequeño, dos cosas que forman parte de mi vida y por lo tanto que tienen un sentido familiar. Por un lado, en 1985 fui con mi esposo integrando la delegación a la península del Sinaí. Y allá estaba, me encuentro con el hoy coronel retirado Formento, que en ese momento era un joven teniente de ingeniero. Y esa visita fue extraordinaria de todo punto de vista. Para mí, profesora de historia, estar en el Sinaí era todo un sueño. Ver también la influencia, estábamos hablando con la profesora y con la doctora, mi querida amiga Ana, de la influencia que puede tener el espacio, el lugar donde se está, esa cosa misteriosa del desierto, esa cosa que nuestros soldados dirigidos por sus oficiales construían los caminos y contaban que así como lo construían se lo llevaba el viento. Era como estar, ¿quién hablaba del Valle de la Luna? Estábamos hablando de esas cosas, ese sentido místico que tiene y que no en vano es un lugar de religiones, ya sabemos, judías, cristianas e islámica. Y en ese sentido se veía recorriendo los barracones del personal, en sus salidas, que hoy es imposible tenerlas, estábamos comentando eso, a Jerusalén, por ejemplo, todos retornaban y estaban sus habitaciones en las barracas, todas con imágenes de Jesucristo, de la Virgen, alfombras, tejidos, es decir, todo que recordaba el lugar realmente místico donde se encontraba. Eso fue muy emocionante y además, es decir, saber, por ejemplo, la importancia que tenía nuestro grupo
uruguayos, y el orgullo de todos nosotros cuando el jefe que comandaba en el lugar, que no me acuerdo de qué origen era, recuerdo que la Marina sí era italiana, y que decían, mándennos más personal como el de ustedes, que eso sí saben trabajar y entender las órdenes. Como les digo, creo que eso es orgullo para cualquiera. El otro pasaje por Sinaí, ese fue un pasaje realmente que acá estábamos presentes con el brigadier Malaquín, que en ese momento era comandante aviador de la expedición, podríamos decir. Habíamos llegado a Sharm el Sheikh, porque había una reunión de el presidente con el presidente Mubarak, que era una reunión de unas horas antes de partir viniendo de Israel. No, viniendo de Israel o yendo para Israel. Ahora sí que se me entreveraron los cables. Bueno, lo cierto es que ahí paramos luego en el Sinaí, porque el presidente quería visitar las fuerzas. Y se estaba preparando una tormenta de arena. Tan impresionante fue la tormenta de arena que prácticamente fue tocar los himnos, hacer la parada, todo lo demás, y leo con gran emoción en este libro que estaba presente en ese momento el mayor Oscar Garagorri, que está, perdón, Gorgoroso, que está que estaba de teniente ingeniero cuando nosotros fuimos en ese año 98, y que desgraciadamente me entero por este libro, que es un libro para recuerdos de todos y para conocer la historia importante del arma de ingenieros, el que falleció en el año 2001 y falleció en servicio. Y acá hay una nota muy querida del actual coronel Miguel Torres. Y así como estas cosas están en este libro, están otras que incluso tienen que ver bastante, aunque parezca que no, con mi vida. Acá se recuerda, por ejemplo, las inundaciones del año 59, lo importante que fue todo el trabajo del arma de ingenieros con lo que se hacía en aquellas inundaciones que fueron terribles y que estuvimos todos a oscuras tanto tiempo y tantos pueblos invadidos por el agua. Y acá están los relatos de toda aquella etapa en que trabajando junto con OCE se pudo solventar. En esa época estaba de presidente de AFE el general Gestido, y mi padre, el contador Canesa, era el vicepresidente. Y recuerdo los trabajos que se hacían por la noche, las 24 horas del día, y lograron en conjunto solventar la situación. Pero hay algo que, para terminar, que no quiero dejar pasar, y que tiene que ver también con lo que, gracias a este libro, mis nietos, Julio Eduardo y Lucía Sanguinetti Paz, pudieron conocer acá a su tatarabuelo, que es el coronel Arturo Paz. Coronel Arturo Paz, que fue ayudante del también querido, porque eso era muy conocido también, de la familia Sanguinetti, general Edgardo Ubaldo Yenta. Y fue una emoción muy grande encontrar todo eso, por ver la cara de su tatarabuelo, que generalmente esas cosas no suceden.
Y estas son cosas que traen a los recuerdos. Y para terminar con algo no tan sentimental, pero un poco más divertido, le recuerdo que en las inundaciones del año 59 hubo un personaje muy importante con relación a la represa. Un personaje que decía, a la cual consultaban porque ya estaba retirado, y le decían que determinara, por favor, cuándo iba a sobrepasar el agua a la represa, porque ya se pensaba que rompiéndose Mercedes desaparecía del mapa. Eso era el pensamiento de todo el mundo, el susto era tremendo. Hay que recordar eso. Y el personaje decía que sí, que se iba a sobrepasar y que se iba a sobrepasar de acuerdo a sus cálculos tal día. Y bueno, y le discutían y le decían que no, porque este señor no era ingeniero, no era nada de eso, era Roque Gastón Máspoli. Roque Gastón Máspoli era un gran matemático, y puedo también contarlo, que en mis viajes perdón los de Nacional, con Peñarol, él iba sacando cuentitas para distraerse. Y este hombre era el que calculaba, antes de que hubiera todos los aparatos especiales de cálculo de la altura de la represa, falta de agua, menos agua, que esto y que lo otro, los hacía solo, con su cabeza, Roque Gastón Máspoli. Y bueno, lo que agradezco a todos ustedes, y creo que estoy hablando también en nombre del profesor y gran querido amigo y gran historiador Lincoln Mastegui, a que sentimos como un hermano y una pérdida muy grande, porque cuando esas pérdidas son pérdidas no solo de amistad, sino son pérdidas en el cual el contacto intelectual es muy importante para mantenernos unidos. Y agradezco mucho. Gracias, comandante. Gracias a todos. Muchas gracias por sus palabras, profesora Marta Canessa de Sanguinetti. Doctora Ana Ribeiro, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Me voy a acercar de esto, si no, no me escuchan. Buenas tardes a todos, espero que me escuchen bien. Debería saludar en primer plano al comandante Manini Ríos, que supo ser mi alumno en un pasado reciente, algo que me llena de orgullo porque fue un muy buen alumno, tan bueno como viene siendo como comandante. También fue mi alumno el autor, uno de los autores de este libro, el ilustre Del Pino, que ya entonces, hace unos cuantos años, en Universidad Católica, en donde ambos fueron mis alumnos, ya entonces era visiblemente, y para todos en el resto de la clase, ese señor enamorado de la historia militar, ¿no? Que hacía los temas que nadie le interesaban y él los hacía con mucha porfía y con mucho talento. Un talento que este libro desborda por todos lados y que me gustaría comenzar señalando como el dato primero. Sé que para ustedes, para el cuerpo del Arma de Ingenieros, hoy es un día muy especial, para el Ejército en general, supongo que festejar 100 años y aventurarse en un libro que recoja toda esa experiencia y que lo haga con esa minuciosidad y esa cantidad de detalles que ha deleitado a Marta y que también me ha deleitado a mí en la lectura, es sin duda algo para festejar y es la mejor manera de festejar, dejar datos, dejar testimonio de lo que un arma hace a lo largo del tiempo y sobre todo hacerlo como los autores, que no quisiera solo quedarme en Alberto Del Pino, también está Enrique Bordagorri y sé que la coordinación general es del coronel César Rodríguez y sé también que hay una larga lista de agradecimientos y de participantes porque un libro de esta índole obviamente no se hace con 2 o 3 autores. A todos felicitarlos porque la forma en que esa cantidad de datos ha sido tejida en este libro
no está separada de lo que acontecía con el país a lo largo del siglo que aquí se recoge, y tampoco está deslindada de lo inmediatamente anterior. Un arma tan antigua como la de ingenieros, que muy bien los autores definen como algo que yo agradezco porque me enseñó muchísimo. Ustedes dicen allí, nosotros somos el arma que se encarga de construir o de destruir, el arma que se encarga de facilitar o de impedir. Y me pareció como la definición más clara de lo que hace un arma que no necesariamente está haciendo lo que los civiles identifican con la guerra, que suele ser matar o morir, estar dispuesto a armar ambas cosas. Bueno, hay algo que acompaña ese quehacer y que sin duda recae desde por lo menos el siglo XVII, y este libro se remonta hasta allí. Me encantó, porque es mi deformación profesional y me sabrán disculpar, me encantó la parte que corresponde a la colonia y al siglo XIX. Me encantó la manera en que aquí se recopilan los orígenes, cómo no recordar que es de ingenieros que dependió todo el sistema defensivo de los dos imperios que en el Río de la Plata hicieron frontera e hicieron frente de guerra constante, sutil a veces y desembosada en otros casos, el portugués y el español. ¿Cómo no recordar que todo el sistema de fortificaciones que recorre prácticamente toda la línea divisoria y que replica a su vez en América la línea divisoria y fronteriza entre España y Portugal en suelo ibérico, que está aquí jalonada de esas fortificaciones que son, entre otras, por supuesto, Santa Teresa, San Miguel, pero que se remonta por el corazón del Amazonas? Yo estuve en alguno de esos fuertes, también construidos por ingenieros en la zona de Brasil y en la zona de frontera con Paraguay, en la ladera del Paracayú, y hay algunos en los que solo se puede llegar o por vía marítima o por vía aérea, pero no hay camino terrestre que permita llegar a esas fortalezas, todas con el mismo plano, el viejo plano español, la plaza mayor, el sistema de casetas en las esquinas, y ese aislamiento de los soldados durante años, muchísimas veces, que solo habla de formas de sacrificio impresionantes y distintas a las que uno asocia normalmente a los hombres que hacen la guerra. La historia de este libro recoge todo ese fermental y maravilloso periodo colonial, pero luego se adentra en el periodo de la independencia. Un periodo bastante oscuro para historiar, así que no sé cómo hiciste, Alberto, porque verdaderamente todo lo que tenía que ver con ingenieros, con construir o impedir, facilitar o destruir, se rarifica durante el periodo de la independencia. Y una mención, y eso es un hallazgo sin duda y producto de la investigación, de un ingeniero que presta sus servicios en el ejército nuevo, en el ejército popular artiguista, pero es verdaderamente una rareza. Lo fuerte de los ingenieros estuvo en el bando contrario, el bando de los que se mantuvieron leales a la corona, el bando en el que entre otros estaba el ingeniero de los ejércitos españoles, brigadier José del Pozo, un personaje bastante poco recordado, del cual yo quisiera regalarles, a modo de homenaje a este festejo que ustedes hacen hoy, unas pequeñas memorias. José del Pozo, hasta ahora un personaje bastante oscuro. Yo encontré alguna información cuando escribí mi libro sobre los leales a la corona, y otro tanto encontró el historiador de la Universidad de Montevideo que escribió Aguerre, que escribió Los últimos españoles, el libro sobre los últimos españoles. José del Pozo, cuando los españoles se retiran de Montevideo en el año 14, él se mantiene con el perfil más bajo posible, pero siempre fiel a su rey, y soporta, callado pero manteniéndose siempre fiel a su línea de conducta y a su condición de ingeniero del Real Ejército. Durante el año 15, estamos hablando primero de la dominación porteña, 14 al 15, en el 15 del ingreso de Artigas en Montevideo, con todo lo que eso significó para los habitantes anti-artiguistas de Montevideo. Él formó parte de los que recibieron
a las fuerzas que inauguraban el 26 de marzo su bandera y la hacían flamear en los muros de Montevideo. Luego le tocó recibir a los portugueses y hizo otro tanto. Y luego le tocó, a partir del año 25, ver cómo las fuerzas orientales, comandadas por Lavalleja, resistían a la dominación portuguesa que se había instalado en el territorio desde el año 17. Todas esas oscilaciones políticas no le impidieron a Del Pozo mantener una línea de conducta idéntica para con su rey e informarle todos los años lo que estaba sucediendo. Así que en el año 21 se le quejó y le dijo: hay una manipulación en el Congreso Cisplatino, se las han ingeniado para que este territorio vote la incorporación a la corona portuguesa, pero esa incorporación no es del todo santa. En el año 22 siguió informando lo mismo. En el 24 le dice: nos han combinado a la Plaza Central y nos obligan a firmar en un libro blanco y a reconocer la nueva constitución que se jura en el imperio brasileño. Nadie ha querido ir y yo me pliego a esa gente que en silencio se resiste. Los únicos que van son algunos pardos del mundo y de las clases sociales bajas. Con ese desprecio lo escribe. A los 3 días le vuelve a escribir al rey y le dice: Señor, nos han obligado a todos y callado la boca me he sumado a esa marcha silenciosa y vergonzante de los montevideanos que ha firmado los libros blancos y que ha reconocido la Constitución brasileña que nos pide Lecor que firmemos. En el año 25 informa de la insurrección e informa de la debilidad que comienza a haber en el frente de resistencia portugués y se prepara para los nuevos tiempos. En el año 26 le escribe al rey una carta bastante dura en la que le dice, si no la encuentro, se los cuento de memoria porque la sé, no la encontré, en la que les dice: Señor, esperamos la clemencia real. Hace 10 años que le informo todo lo que está pasando y un montón, un puñado de fieles a la corona, presididos por este ingeniero, esperan que su majestad algún día nos dé una señal de que se acuerda de nosotros y que se acuerda que tienen en el Río de la Plata estos fieles vasallos esperando las armas del rey que nos vengan a liberar. A mí me pareció siempre ese testimonio fallido de un grupo político, social, destinado al fracaso, al olvido, aquello que en 1825 constatara también un informante inglés que dijo: el partido de los españoles se muere solo, no hay que hacer nada, sencillamente son españoles viejos y malhumorados. Pero esos españoles viejos y malhumorados, viendo que el rey y la corona no resistían, estaban presididos por un ingeniero que hacía además una labor de información política al conde de Flores, que estaba instalado en Río de Janeiro y que era el nexo con su corona. Durante largos años no olvidó su obligación. Si se precisaba otro testimonio histórico relevante a propósito de esa conducta y ese voto de lealtad que hacen a sus armas los hombres de ingeniería, yo encontré en el Archivo de Indias un documento que por supuesto no está en el libro, porque bueno, había que tener suerte al hurgar en el archivo y eso me tocó a mí, Del Pino, pero te lo presto para la próxima edición ampliada. Y que me gustaría leerles. Este es de un ingeniero también real y leal a la corona que se llama Josep María Cabrer, es teniente coronel del Real Cuerpo de Ingenieros y es el segundo comisario, comandante y geógrafo de la segunda división de límites entre España y Portugal. Ha pasado meses en la frontera peleando además con el representante portugués, meses lidiando con los mojones de piedra y con el paisaje, y cansado le escribe esta carta al rey pidiéndole una congratulación económica para su sacrificio y le recuerda: 18 años, señor, he pasado en viva y no interrumpida campaña, empleados constantemente en el trabajo de levantar planos de ríos y arroyos entre los frecuentes peligros que ofrecen estos montuosos bosques y desiertos, poblados, como usted sabe, únicamente de salvajes y de fieras, sujeto a las mayores miserias y necesidades por lo intrincado de los montes y por la situación de los terrenos en este territorio.
Señor, creo que merezco un reconocimiento y una compensación. Esa entrega de los ingenieros a esas labores tan disímiles y tan distantes como montar una planta potabilizadora de agua en el siglo XX o en el XXI, o levantar un mapa de un territorio desconocido, poblado por los mayores peligros y en las situaciones más adversas, se refleja en este libro con detalles pormenorizados que recorren toda nuestra historia. Es un libro fantástico y a mí me gustaría terminar esta intervención felicitándolos por eso y diciéndoles que no me sorprendió, pero no dejé de admirar el coraje que se presupone por parte de los civiles, que los militares siempre tienen y demuestran y forman parte de su condición profesional y ética, en dos rasgos o hechos que se ven aquí hoy y que no puedo dejar de señalarles. El coraje de aventurarse en una edición. ¿Usted sabía, comandante, lo difícil que era editar cuando dio permiso para esto? El mundo del libro es un mundo más complicado que las selvas que recorrió este brigadier de ingenieros, así que hacer un libro con esta calidad gráfica y con esta minuciosidad y precisión histórica, con esta cantidad interminable de citas al pie que documentan todo lo que aquí se narra, es verdaderamente un acto de coraje. El segundo es haber invitado a este mundo tan recio y varonil que ustedes conforman, a dos mujeres para la presentación. Yo presupongo que esto es un acto de coraje y no una cuota exigida como en el Parlamento. Así que por eso, muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, doctora Ribeiro. Licenciado del Pino, es suya la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por el privilegio de poder integrar este panel esta noche, esta tarde tan significativa para todos nosotros. No solo para los que trabajamos en este libro, sino para los que contribuimos. Esta es una obra colectiva. Quiero poner especial énfasis en que si esto es un acto de coraje, haber trabajado con el licenciado Bordagorri nuevamente, pues este es el quinto libro que hacemos juntos, un acto de coraje realmente. Un placer enorme haber compartido nuevamente con Enrique una obra conmemorativa, en este caso dedicada a la historia del arma de ingenieros, un trabajo muy complejo por sus características, un arma, como decía la doctora Ribeiro, que tiene por divisa el arma que construye y que destruye. En nuestro país es un arma que ha construido demasiado, para decir, ha hecho demasiado, toda la parte de reforma edilicia, de edificios del ejército, pero no solo edificios militares, sino también construcciones de carácter comunitario, como ser escuelas, bueno, construcciones viales, en fin. Ingenieros, es increíble a través de este libro. No hemos podido registrar todos los trabajos. Sí tenemos la nómina que nos brindó el coronel Angelero, que es copiosísima, que habla de la labor denodada del arma de ingenieros. Este libro registra cómo nace por una necesidad perentoria del ejército a través de sus años primigenios, desde los albores mismos de la patria, desde la colonia, o sea, antecediendo incluso a la construcción de nuestra patria, de nuestro Uruguay, la necesidad que se va viendo reflejada a través de nuestras contiendas civiles, quién era el que podía tender un puente, un país lleno de obstáculos naturales como son los ríos. Bueno, cuando llegaba ese momento se veía la necesidad del arma de ingenieros
de la cual era carente el Ejército Nacional. Bueno, este edificio mismo es una prueba elocuente de la labor de los ingenieros. Cuando llega el coronel Riveros a este asiento, se encuentra con ruinas de lo que había sido otrora la aduana de Oribe, y bueno, tiene que, en forma denodada, también en forma negada, tiene que otra vez pedirle un esfuerzo, un sacrificio a sus soldados para convertir a estas ruinas en un cuartel cómodo, en un cuartel acogedor para sus subordinados. Y bueno, este lugar, esta casa, nos recibió al licenciado Bordagorri y a mí, y allí planteamos el proyecto que hoy nos parece mentira verlo cumplido y verlo plasmado en esta obra, en gran medida fruto del excelente diseño gráfico de nuestro amigo Ernesto Pelle, que también está presente aquí. O sea, como que este es un trabajo colectivo. Hay muchísimos testimonios recientes de la labor del Arma de Ingenieros en las misiones operativas de paz. No solo nos retrotraemos a muchas décadas atrás, a 100 años atrás, hablamos de los antecedentes, pero también hablamos de la actualidad del Arma, hablamos de las unidades actuales, de su misión actual. En fin, tratamos también de que la riqueza de la iconografía, que es vastísima, acá el Museo de Ingenieros es un repositorio estupendo de todo lo que ha registrado el Arma a través de la imagen fotográfica. Hay muchísimas fotos inéditas que por primera vez aparecen en una obra, y bueno, la selección que realizamos fue muy farragosa. Recuerdo en una oportunidad tuvimos el privilegio de compartir con el coronel Arturo Milans, que si bien no es un coronel de artillería, que hoy no nos acompaña por problemas de salud. Él identificó en una fotografía a prácticamente toda la corporación de la corporación de jefes y oficiales que ocuparon este cuartel en 1916, 17, ahora no recuerdo exacto la fecha. Pero lo cierto que para nosotros fue de un valor superlativo poder no solo incorporar esa imagen, sino también los nombres de cada uno de los oficiales. Y recuerdo que me mostraba y me decía, este oficial es el futuro comandante jefe, en aquel momento teniente Rafael Milans, un teniente de ingenieros, es un fundador del Arma de Ingenieros. Y acá está otro oficial, el alférez Eneas Mermot, que es antepasado de el que fuera comandante en jefe del ejército, el teniente general Mermot, que también está presente aquí con nosotros. O sea que acá hay muchísima historia. Se recogen biografías, se recogen retazos de la vida de personal subalterno. Acá está un relato que recogemos gracias al coronel Milans, de un cabo alemán en el batallón de zapadores número 1, de su trabajo en la construcción de la carretera del Colorado a Las Piedras, una tarea abnegada del Ejército Nacional, con construcción de puentes y demás, y que hoy sigue siendo como, ahora conocida como Tomás Berreta. Es una carretera que sigue siendo una importantísima vía de comunicación. Y bueno, y nos habla también de lo que significó para aquel ex soldado del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial venir a servir sin hablar castellano en una unidad del Arma de Zapadores. Como que hay retazos también, hay pequeñas historias de humildes servidores del Arma de Ingenieros, y el coronel Milans ponía especial énfasis en lo que nos decía. La de los perros. Exactamente, también él fue uno de los prestando servicios en el batallón de telegrafistas número 1, una unidad pionera en el trabajo de perros de guerra. El Ejército Nacional creo que fue la primera en instituirlo. Bueno, él nos hablaba que son los pilares fundamentales en la estructura del ejército a través de los tiempos, el personal subalterno, soldados, cabos y sargentos, suboficiales,
principios vitales del organismo militar, jamás deben ser olvidados. A través de una pequeña mención y de unos pequeños datos biográficos hablamos de esta presencia tan exótica, ¿no? Obviamente que faltan muchísimas cosas que tendrían que estar en este libro, que por razones de espacio no hemos podido integrar. Hemos desechado muchísimo material, que bueno, está a la consulta de quien quiera pedirnos. Lo que ha tenido que ser dejado de lado está a disposición de quien quiera consultarlo. Son 7 capítulos que nos hablan a través de antecedentes, a través de la creación del arma de ingenieros, lo que significó para el ejército empezar a sacrificar unidades básicas de otras armas, en especial del arma de infantería, y cómo veíamos que con la creación del arma de ingenieros, cómo se iban volcando de otras armas oficiales entusiastas, como en el caso del futuro general Yenta, que se pasaban a prestar servicios en esa arma tan importante, y que en esa década tan fermental que fue la década de los 20, marca su presencia en el Ejército Nacional. Bueno, podríamos hablar muchísimo con Enrique de todas las vivencias que hemos tenido a través del proyecto y luego de la ejecución de esta obra, pero nos quedaría, no sería demasiado tiempo. Porque de salvataje, de Borriti, sí, hay demasiado acá. La profesora Canesa nos hablaba de lo importante que fue la actividad del arma de ingenieros en las inundaciones del 59. Fue fundamental. También el sacrificio del ejército, al decir, bueno, este batallón de infantería pasa a ser un batallón de ingenieros. Este regimiento de caballería, estamos hablando nada menos que el regimiento de caballería, del 6º de caballería, Atanacildo Suárez, fue convertido en unas compañías de pontoneros, y el regimiento de caballería número 10, si nos preguntamos ¿y cuál es el actual 16º de caballería?, pasó a denominarse regimiento de caballería número 6. Es decir, el ejército, para no gravar más al Estado, sacrifica unidades de otras armas y crea 4 batallones que en la década del 20 consolidan su presencia y hablan del prestigio de un arma y de la necesidad ya definitiva de su presencia en el Ejército Nacional. Bueno, este libro habla de todo eso y lamento no ser más elocuente, y nos gustaría tener la elocuencia de nuestra profesora, la doctora Ribeiro, pero bueno, todo ha quedado plasmado acá, y lo que hemos escrito con Enrique espero que sea importante, que sea un jalón más en la historia de esta arma que cumple sus 100 años de vida militar. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, licenciado del Pino. Mi general Guido Manini Ríos, el auditorio suyo. Buenas tardes a todos. Es poco lo que tengo para agregar después de haber escuchado tan autorizadas palabras de los historiadores que integran esta mesa. Quiero dar simplemente la visión como comandante en jefe de la fuerza. La actividad de ingenieros existe desde que existe la guerra. Siempre hubo ingenieros desde la antigüedad. Hubo ingenieros también en nuestra patria vieja, hubo ingenieros, como menciona acá el libro, en el sitio de Montevideo de 1813 a órdenes de Rondó. Se crea una compañía de zapadores en 1837. Hay actividades de ingenieros en todas nuestras confrontaciones. Yo pregunto qué fue la actividad de Carmelo Cabrera tendiendo los puentes en las guerras civiles nuestras sobre el Río Negro, si no fue una actividad típica de ingenieros, aunque no se llamara así. Es decir, siempre estuvo presente el arma de ingenieros, como dijo la profesora, con la misión de construir y destruir
con la misión de facilitar a las fuerzas propias o de dificultar a las fuerzas enemigas. Esa es la misión en esencia del arma de ingenieros y lo ha cumplido, vuelvo a repetir, desde que existe la guerra, es decir, desde que el mundo es mundo. Pero en 1915, hace exactamente un siglo, nacía Ingenieros como arma, nacía a partir de un batallón de infantería y se transformaba en lo que sería después el Batallón de Ingenieros 1. 1915 no es un año cualquiera, estaba el mundo en plena guerra mundial, en una guerra en la cual los ingenieros eran la estrella, porque era una guerra de construcciones, de fortificaciones, de trincheras, la Primera Guerra Mundial. Y es ahí que nace el arma de ingenieros. Y para nuestro ejército es ella un pilar fundamental, va mucho más allá de ese construir y destruir. Yo pregunto, ¿qué cosa más representativa del ejército hoy que una máquina trabajando al servicio de la comunidad? Permanentemente estamos dando ese tipo de apoyos, la comunidad lo reconoce y lo agradece, y ahí está presente el arma de ingenieros. La actividad de ingenieros fuera de fronteras, daría para hablar, escribir otro libro de esto completo. En todos los rincones del mundo han trabajado máquinas de ingenieros, dejando el prestigio del Uruguay y del Ejército Nacional bien alto. El arma de ingenieros es, sin lugar a duda, un baluarte, un pilar fundamental de nuestra institución, por eso nos congratulamos de estar celebrando en esta ocasión el 100º aniversario. Este libro constituye, sin lugar a dudas, un aporte fundamental a la historia del ejército. En sus casi 350 páginas hay historias, anécdotas que recorren ese siglo que va desde 1915, en el cual el arma de ingenieros de alguna forma desarrolla ese criterio, ese concepto que le da nombre, el ingenium, el aplicar la idea para cumplir la misión, nombre que viene de tiempos antiguos, como muy bien lo explican acá en el libro. Es decir, que este libro es en cierta medida un homenaje a todos los hombres que integraron el arma, hombres y mujeres, por favor, que integraron el arma a lo largo de este siglo. Este libro describe la evolución, los distintos uniformes, las distintas sedes, de distinto material que ha tenido a lo largo del siglo, las unidades, anécdotas, los personajes, las personas más destacadas. Yo creo que fuera de este libro queda muy poco para agregar de este siglo de historia. Por lo tanto, solo me cabe reconocer la valía de este material para el acervo histórico del Ejército Nacional, agradecer y felicitar a los autores, al licenciado Del Pino, al licenciado Bordagorri y a todos los que han trabajado, porque hay mucha gente que ha colaborado con este libro, felicitarlos por la obra a la que han llegado y decirles que esto es parte de la celebración del 100º aniversario, es una parte, digamos, descollante de esa celebración, que será valorado como tal y que constituirá un aporte sustancial para conocer nuestro pasado tan necesario para todos nosotros. Así que, muchísimas gracias. En nombre del Arma de Ingenieros, quiero agradecerle a nuestros distinguidos panelistas por los conocimientos y los conceptos que han vertido en la noche de hoy. A todos ustedes que han concurrido, las gracias por darle el brillo a esta ceremonia que permanecerá viva en nuestras retinas y en nuestra memoria. Y no me resta más que invitarlos a compartir una copa con todos nosotros. Gracias.